Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas histocuriosos, bienvenidos a este canal donde, como ya sabéis, no damos voces ni ponemos caras de deficientes intelectuales en las miniaturas para que nos hagan casito. Hoy nos vamos de viaje en el tiempo, concretamente a 1909, a una semana que transformó Barcelona en un auténtico infierno. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué pudo pasar para que una ciudad entera se levantara en armas quemando sus propias calles? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar hoy. Para entender esta explosión, primero tenemos que entender la olla a presión que era la España de principios del siglo XX. Hay que rebobinar un poquito para ver todo el descontento que se estaba cociendo a fuego lento. Y el punto de partida es, sin duda, 1898, el famoso año del desastre. España pierde sus últimas grandes colonias. Y esto no fue solo un golpe al orgullo nacional, fue un colapso económico en toda regla. Pensad en la industria textil catalana. De la noche a la mañana perdió el 95% de su mercado exterior, una ruina total. ¿Y esa ruina quién la pagó? Pues como casi siempre, la gente de abajo. La vida de un obrero en Barcelona era sencillamente brutal. Estamos hablando de jornadas de trabajo que pasaban de las 12 horas. 12 horas. Eso es trabajar de sol a sol 6 días a la semana. Y por ese trabajo agotador, ¿cuánto se llevaban a casa? Pues menos de 4 pesetas al día. Haced los números. Una familia necesitaba unas 112 pesetas al mes solo para malvivir. Era, matemáticamente imposible salir de la miseria. Sin dinero y además sin educación. En los barrios obreros el 60% de la gente era analfabeta. Esto lo que creaba era un círculo vicioso de pobreza del que era casi imposible escapar, atrapando a familias enteras generación tras generación. Y ahora, fijaos en el contraste que muestra este gráfico, porque es clave. Mientras los salarios de los trabajadores estaban por los suelos, estancados, el número de religiosos en Cataluña se había disparado. Para el obrero, la Iglesia no era un consuelo, era todo lo contrario. Se la veía como una aliada de los patronos que predicaba sumisión y que incluso creaba sindicatos amarillos para sabotear las huelgas. Se convirtió para muchos en un símbolo de su opresión. Con todo este polvorín ya listo, solo faltaba una chispa para que todo saltara por los aires. Y esa chispa fue la llamada a filas para ir a una guerra en Marruecos. Y aquí está la madre del cordero, la injusticia que lo desató todo. Era, sin tapujos, una guerra de clases. Si tenías 1.500 pesetas, que era una auténtica fortuna, tu hijo se quedaba en casa, tan tranquilo. Pero si eras obrero, tu hijo, que a menudo era el único sustento de la familia, era enviado a morir al Rif. Y el miedo a esa guerra no era para nada infundado. Cuando llegaron las noticias del desastre del Barranco del Lobo, con más de 150 muertos y casi 600 heridos por una negligencia militar, fue la confirmación para todos de que los estaban mandando a una carnicería sin sentido. Bien, pues veamos cómo todo esto estalla. Lo que empezó como una huelga general contra la guerra se convirtió, en cuestión de horas, en una insurrección urbana con todas las letras. La escalada fue rapidísima, vertiginosa. El lunes 26 empieza la huelga. Ese mismo día, la policía ya está disparando a los manifestantes. Para el martes 27, la ciudad es un campo de batalla lleno de barricadas y empieza la quema de conventos. Los combates son durísimos hasta que el jueves 29 llegan refuerzos masivos del ejército y para el fin de semana la rebelión ha sido aplastada, ahogada en sangre. La rabia de los revolucionarios tuvo un objetivo muy claro. Esta cifra lo dice todo. 33 conventos fueron incendiados por completo. El anticlericalismo fue, sin duda, el gran motor de la revuelta. Y junto a ellos 20 iglesias y un montón de escuelas religiosas. O sea, no fue un caos ciego y sin sentido. Fue un ataque directo, sistemático, contra la institución que consideraban cómplice y responsable de su miseria. Claro, una vez aplastada la revuelta, con esa brutalidad, el Estado necesitaba un culpable, una cabeza de turco a la que cargarle el muerto de todo el caos. Y la encontraron en la figura de un pedagogo, Francisco Ferrer y Guardi. ¿Pero quién era Ferrer? ¿Un líder revolucionario? Pues era el fundador de la Escuela Moderna, un proyecto educativo que para la época era algo totalmente radical. Enseñaba ciencia, pensamiento crítico en lugar de catecismo. Era una amenaza directa al monopolio que tenía la Iglesia sobre la educación y la moral, y por lo tanto una amenaza al poder establecido. Aunque no había ni una sola prueba de que hubiera participado en la revuelta, lo sometieron a un consejo de guerra que fue una auténtica farsa. Las palabras de su propio abogado lo dejan clarísimo. No le permitieron presentar ninguna prueba. El juicio estaba decidido antes de empezar. Y así, el 13 de octubre de 1909, en el castillo de Montjuïc, fue fusilado. Sus últimas palabras: «Soy inocente. ¡Viva la Escuela Moderna!».
Lo convirtieron, en ese mismo instante, en un mártir internacional de la libertad de pensamiento. Y esa ejecución, que se suponía que iba a cerrar la crisis, provocó justo lo contrario, un terremoto político mucho más grande. Las consecuencias sacudieron los cimientos de todo el sistema político español. Fue como una reacción en cadena imparable. El fusilamiento provocó una oleada de protestas por toda Europa. Esta presión internacional acabó rompiendo el pacto de alternancia entre conservadores y liberales, lo que se conocía como el turnismo, y como consecuencia directa el presidente del gobierno, Maura, tuvo que dimitir. Y con él se vino abajo el sistema que había gobernado España durante las últimas décadas. Por eso es tan importante entender que la Semana Trágica no fue un simple motín callejero, fue en realidad el prólogo de todo lo que vendría después. Fue la primera grieta visible en un sistema que se estaba pudriendo. Las fracturas que destapó, ese abismo entre ricos y pobres, el poder de la Iglesia, la rabia obrera, no se cerraron. Al contrario, se hicieron más y más profundas, anticipando lo que luego sería la Segunda República y finalmente la Guerra Civil. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. ¿Podríamos decir que el convulso siglo XX español no empezó realmente en 1900, sino en esa semana de fuego y cenizas de 1909? Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Si os gusta que sigamos desenterrando estos momentos clave de la historia, ya sabéis que la mejor forma de apoyar el canal es suscribiéndose, activando la campanita para no perderse nada y, por supuesto, dándole a ese botón de me gusta y compartiendo. Y ahora os toca participar. Nos encanta leeros, así que dejadnos vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Fue Ferrer realmente un cerebro detrás de la revuelta, como decía el gobierno? ¿O fue simplemente el chivo expiatorio perfecto para justificar una represión brutal? Os leemos. Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado desde un